Hola, estás escuchando la edición especial de AM ¿Quién dijo miedo? Cada 2 sábados nos salimos de la velocidad de la información y nos detenemos a contarte en profundidad un gran tema. Y lo vamos a hacer de la mano de Amnistía Internacional, con Quién dijo miedo, a contar historias de gente que lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Gente que no encuentran hueco en las noticias de cada día, pero son igual o más importantes. Escucha. Esta va a ser nuestra sintonía. Cuando la oigas, no tengas miedo a dedicar un rato a escucharnos. En este primer capítulo vamos a hablar de cómo el auge de los autoritarismos en el mundo pone en riesgo los derechos y hasta la vida de las mujeres. Para ello nos vamos a echar a las calles. Son los gritos de las manifestantes por el Día Internacional de la Mujer. Algunos líderes, como Putin o Trump, no estarán muy contentos. Bueno, voy a hacerlo. Les guste a las mujeres o no, voy a protegerlas. La maternidad es un maravilloso destino para las mujeres. Independientemente de la profesión que elija y del éxito que tenga en ella, lo más importante para cualquier mujer es la familia, los amigos y el incansable cuidado de los hijos. Esta puesta en cuestión de los derechos de las mujeres está ocurriendo también en Occidente, pero hoy queremos hablar de millones de mujeres que se enfrentan a ellos. Muchas en lugares realmente hostiles como Irán, donde las protestas en la calle y la represión de las autoridades dejaban un complicado panorama. A esta situación se suman los recientes ataques de Estados Unidos e Israel sobre el país. Yo soy Conchi Gil. Y yo, Andrés Moraleda. Empezamos. ¿Quién dijo miedo? Capítulo 1. El auge del autoritarismo cae sobre la mujer. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel sacudían el tablero internacional atacando Irán. Ha sido un ataque masivo por sorpresa a plena luz del día contra Irán, lanzado de forma conjunta por Estados Unidos e Israel, que aseguran que el objetivo final es acabar con el régimen. Ha habido explosiones en la propia capital, Teherán, y en al menos otras 6 ciudades del país. Los presidentes de ambos países se tomaban la justicia por su mano, despreciaban la legalidad internacional y a la ONU y bombardeaban un país. Pero en el episodio de hoy queremos irnos a semanas antes de estos ataques, a la situación de la mujer en Irán. Las últimas protestas en Irán, tal vez el mayor desafío al régimen de los ayatolás. Miles de personas salieron a la calle por la crisis económica y en esa represión murieron al menos 3.000 personas. Completamente abrumador fue el nivel de violencia con el que el pasado mes de enero el régimen iraní aplastó las protestas. Una vez más, las mujeres y las niñas están especialmente marcadas por la brutal represión de las fuerzas de seguridad iraníes, porque el régimen ahoga las libertades de las mujeres. Son el blanco de la diana de las autoridades si osan desafiar el uso obligatorio del velo. Y más allá de la represión física, Irán aprieta cada vez más el yugo legislativo. Desde octubre de 2024, el conocido como Plan Nur ha intensificado la represión. Le ha dado más poder a la policía de la moral, la encargada de velar por el cumplimiento de lo que el régimen considera como decoroso para las mujeres y las niñas. Bajo el pretexto de hacer cumplir las leyes del velo obligatorio, las autoridades iraníes recurren a tácticas como detenciones arbitrarias, violencia física y vigilancia digital. Espiar a través de la tecnología para que nos entendamos. Alguien que sabe bien cómo es esa presión sobre la mujer es Fariba Ehsan, activista iraní afincada en España desde 1995. Con 22 años y una hija, se divorció en Irán y tuvo que elegir quedarse y vivir oprimida o huir y ser libre. Elegí lo más difícil. Los dos eran difíciles, pero separar de mi hija de 4 años era para mí uno de los momentos más duros de mi vida. Desde que llegó a España, Fariba no paró hasta obtener el permiso de su exmarido para poder traerse a su hija. Una vez lo tuvo, la trajo a España. Y aquí empezó otra batalla. Desde que estoy aquí con mi hija, empecé a luchar para los derechos de las mujeres que están en Irán. Fariba fundó la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, que hoy preside. Nos ha contado cómo es la realidad de la vida de una mujer en Irán. Las mujeres no pueden elegir, no tienen derecho a, institucionalmente digo, ¿no?, a elegir su esposo. Las mujeres, si quieren trabajar, tienen que tener permiso de su marido. Para viajar en cualquier parte, necesita su permiso de su marido. Para tener pasaporte necesita permiso de su marido. Incluso
para ir al colegio, para coger las notas, tanto de la universidad, de colegio, necesita autorización de su marido. No le dan a la madre. Las mujeres no pueden asistir al campo de fútbol, hacer deportes libremente como lo hacen los hombres. También el testimonio de 2 mujeres es igual que un hombre. Y también en tema de cantar. En público no, las mujeres no pueden cantar en el público, no pueden ni bailar en el público, no pueden tocar instrumento en el público, no pueden ser jueces, no pueden ser presidente, a llegar al presidente. Así que totalmente está en la mitad de la sociedad, que 50% somos mujeres, somos invisibles. Pese a todas esas restricciones, Fariba tiene esperanza, porque ve que la mujer iraní está plantando cara al régimen. El movimiento feminista Mujer, Vida, Libertad, que surgió en 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial, marcó un antes y un después. Irán está sumido en la mayor ola de protestas desde 2019, que iniciaron con la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral iraní por supuestamente llevar mal puesto el hijab. Las manifestaciones se han extendido por todo el país, dejando decenas de muertos, y por primera vez son las mujeres jóvenes quienes lideran las marchas. Por todo el mundo, las iraníes han desafiado al régimen con vídeos en redes sociales en los que se las ve cortándose el pelo o incluso quemando fotografías del ayatolá Ali Jamenei, el máximo líder del régimen iraní que murió en el bombardeo israelí del 28 de febrero. Esa ha sido una, digamos, como una chispa de movimiento, que como un movimiento que estaban bajo las cenizas, y a la muerte de Mahsa saltaron y han dado más esperanza, más energía a la lucha de las mujeres por sus derechos. AM. Si piensas que ser mujer en Irán es una pesadilla, nos vamos a su vecino, Afganistán, donde la situación de la mujer es mucho peor. Imparables, los talibanes entraron a Kabul, la capital, y el presidente afgano, que más temprano prometía seguridad y orden, abandonó el país. En agosto de 2021, el regreso de los talibanes al poder supuso el fin de los derechos para las mujeres. En estos años, el yugo ha ido apretándose cada vez más. Las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán según una orden publicada por el gobierno de los talibanes, que ya prohibió hace un año la educación secundaria a las niñas. Nada de estudiar, pero las mujeres tampoco pueden salir a la calle ni expresarse libremente. Tampoco trabajar, participar en política o incluso acudir a la peluquería. La nueva prohibición impuesta por los talibanes, que obliga a cerrar los salones de belleza femeninos, ha sido recibida con consternación por las mujeres afganas e indignación por la comunidad internacional. Y seguimos con la lista de países donde los regímenes autoritarios se ceban con las mujeres. Nos vamos más cerca de nosotros, apenas a unos kilómetros, Marruecos. Allí, un ejemplo es el caso de la activista Betty Lasgar. El 10 de agosto la Fiscalía marroquí ordenó la detención de Betty Lasgar, acusada de insultar a la religión del Islam. Aquí en Marruecos la blasfemia es un delito que puede conllevar penas de prisión de entre 6 meses y 5 años. El pecado de esta conocida activista marroquí, feminista y atea, fue publicar en redes sociales una foto suya con una camiseta que ponía "Alá es lesbiana". Un caso similar encontramos en Arabia Saudí. Pese a algunos avances, muchos de ellos de puro maquillaje, el régimen sigue reprimiendo a las mujeres. Prueba de ello es la influencer sobre deporte y activista Manahel Al-Otaibi, que lleva en prisión desde 2022 por publicar fotos suyas en redes sociales sin la baya, la vestimenta tradicional saudí que cubre todo el cuerpo. Manahel se atrevió a subir esas imágenes vestida con ropa deportiva. Toda una osadía. Pero no vayamos a pensar que los ataques a los derechos de las mujeres ocurren solo en determinadas zonas del mundo como Oriente Medio. También suceden, y cada vez más, en países como Rusia o en Occidente, en lo que supuestamente se conoce como el mundo libre. Bueno, voy a hacerlo. Les guste a las mujeres o no, voy a protegerlas. Nada más volver a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump se posicionó claramente en contra de algunos derechos de las mujeres, como el aborto. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. Es un profundo honor ser el primer presidente de la historia en asistir a la Marcha por la Vida. Estamos aquí por una sencilla razón.
defender el derecho de todos los niños, nacidos y no nacidos, de alcanzar el potencial que les ha dado Dios. El derecho al aborto se está viendo cada vez más restringido y perseguido en Estados Unidos. Es uno de los derechos favoritos para atacar por parte de los regímenes autoritarios o neoconservadores. Así lo piensa la politóloga y activista feminista Adriana Hest, con quien hemos hablado. El principal derecho en cuanto al ámbito legislativo es el derecho al aborto, ¿no? Es el primero que se ve amenazado porque recibe un gran odio por parte de estos sectores, ¿no? Que lían un poco el conservadurismo con todo, pero después de ese están todos los demás. A veces es como que se camufla en una idea, ¿no? Es como que empezamos por el derecho al aborto y después vienen todos los demás. Después vienen otros como la identidad de género y los derechos del colectivo LGTBIQ+. There are only two genders, male and female. Solo hay dos géneros, masculino y femenino. Pero la lista sigue en Estados Unidos. Trump ha desmantelado las medidas contra la discriminación, ha recortado drásticamente la ayuda humanitaria, se ha retirado de organizaciones como ONU Mujeres. Todo ello tendrá efectos devastadores en los derechos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo y hará retroceder lo poco avanzado hasta ahora. La salida de Estados Unidos implica un impacto en programas vinculados a temas humanitarios, de desarrollo, salud y derechos humanos, donde la participación estadounidense ha sido históricamente relevante. Para Adriana Hest, todo forma parte de una pataleta y de una estrategia. Hemos visto que en los últimos años ha habido un gran auge del feminismo, de la igualdad, esa ola que vimos durante 2018-2019, pues ha habido una reacción a eso también, ¿no? Estos movimientos ultras han encontrado un caldo de cultivo perfecto en que las mujeres quieran igualdad, pues hay muchos hombres que pierden privilegios, que a veces entendemos el feminismo como, bueno, es beneficioso para todos, pero también conlleva una pérdida de privilegios. Y yo creo que en eso han encontrado un pozo de oro de votos. Y lo han encontrado porque han sabido dónde buscar. Que los movimientos ultras se aprovechan muchísimo de la situación que vive ahora la gente con la crisis de la vivienda, con los salarios, con la cesta de la compra, y que es mucho más fácil que bajo esas circunstancias los movimientos ultras encuentren votos, ¿no? Porque al final te están dando soluciones muy sencillas a problemas muy complicados y como siempre pues te crean un enemigo común que pueden ser las mujeres, los migrantes, el colectivo LGTB. Y algo parecido a lo que está sucediendo en Estados Unidos también está ocurriendo en Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente! Muchas gracias. El presidente de Argentina, Javier Milei, y Donald Trump se admiran e imitan en muchas cosas, también en negar la violencia de género. Por primera vez en casi 40 años, Argentina ha cerrado el organismo encargado de atender y prevenir este problema sistémico. Y el presupuesto destinado a atender a las víctimas ha caído un 89% desde 2023. Y es que, para Milei, las mujeres en Occidente no tenemos ya nada que reivindicar. Ya está todo bien, incluso cuando nos matan. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. El típico discurso de que no sé de qué se quejan, que miren a Irán. Adriana se lo sabe bien. Creo que hemos asumido que las mujeres ya lo han conseguido todo, ¿no? Que como está quizás regularizada la igualdad, ¿no? Que en términos legales tenemos los mismos derechos, es como que ya el feminismo debe de dejar de existir, ¿no? Y además entendemos que como está en el ámbito legislativo, ya no va a venir ningún partido político ni va a haber ninguna amenaza en contra de esos derechos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo es todo lo contrario, que este auge del autoritarismo está afectando a muchísimos colectivos, pero especialmente a las mujeres, ¿no? Que se dirige un odio hacia ellas que lleva también a la desregularización de la igualdad, ¿no? Esta situación, advierte la politóloga, nos tiene que hacer recordar que el terreno conquistado no es terreno ganado para siempre. Aunque hayamos conquistado muchísimos aspectos de la vida social y también en el ámbito legislativo, todo eso se puede caer y hemos visto cómo se han dado muchísimos pasos atrás en los últimos años en países como Estados Unidos, la cuna de la libertad y de la democracia supuestamente, ¿no? O en Hungría o en Polonia, como consensos, que antes eran consensos, que toda la sociedad estaba de acuerdo, han pasado a cuestionarse y han pasado a limitarse. Este camino de vuelta atrás preocupa y mucho que llegue a España. Sí. Porque el auge de los movimientos antiderechos está provocando que periodistas y defensoras de los derechos humanos sufran acoso y graves amenazas. Y todo simplemente por querer ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, denunciar la violencia machista o luchar contra la desinformación. Un caso muy claro es el de la periodista Cristina Fallarás. Vox llegó a pedir los datos de aquellos que quisieran atacarla. A cambio, daba la información necesaria para hacerlo. Eso es lo que ha pasado, ha dicho. ¿Sabes cómo hacerle daño a Cristina Fallarás? ¿Quieres saberlo? Mándanos tus datos y yo te diré cómo actuar.
actuar. Dime si no es lo más parecido que conoces ya a una banda organizada. Y aunque las autoridades españolas estén dando pasos para proteger a las mujeres, Amnistía Internacional pide que se investiguen cada uno de estos ataques. Y también exige a los partidos políticos que dejen de alentar estos mensajes de odio y señalamientos que pueden desembocar en violencia. En este sentido, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente un acuerdo de país para combatir los discursos de odio. Por ello, se espera que esto pueda avanzar en la lucha contra este tipo de mensajes. AM. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, mándaselo a alguien que creas que le puede interesar. Nos ayudará mucho. Te esperamos todos los días, de lunes a viernes, para contarte las noticias del día. Y cada 2 sábados, una historia con Amnistía Internacional. Muchas gracias. Compártenos. Eso puede ser tu activismo de hoy, porque recuerda, ¿quién dijo miedo?